Y si pudieras volver atrás en el tiempo solo unos minutos, solo lo suficiente para cambiar algo pequeño, algo que parece sin importancia, pero que termina cambiándolo todo. Antes de seguir, si te gustan estos viajes tranquilos por la ciencia y el misterio del universo, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué pregunta sobre el tiempo siempre te ha inquietado. Aquí hay algo fascinante escondido y vamos a descubrirlo despacio. La idea de cambiar el pasado vive muy profundo en nosotros. No es solo ciencia ficción, es una emoción humana. Todos en algún momento hemos pensado en volver atrás, decir otra cosa, tomar otra decisión, evitar un error. El pasado parece fijo, pero nuestra mente no deja de tocarlo. Desde fuera, el tiempo parece una línea tranquila. El ayer queda atrás, el hoy ocurre ahora, el mañana espera, pero cuando empezamos a imaginar viajes en el tiempo, esa línea empieza a temblar, ya no parece tan sólida, ya no parece tan segura. Aquí aparece una pregunta sencilla, casi inocente. ¿Qué pasaría si pudiéramos cambiar el pasado, no el mundo entero, no la historia completa, solo un pequeño evento personal, algo íntimo, algo cercano? Y justo en ese punto nace una de las ideas más inquietantes de toda la ciencia. Una idea que no necesita máquinas futuristas ni agujeros de gusano para asustarnos, solo necesita lógica. Se llama la paradoja del abuelo. La paradoja es fácil de entender y por eso es tan poderosa. Imagina que viajas al pasado antes de que tu padre o tu madre nazcan. Imagina que por alguna razón impides que tu abuelo conozca a tu abuela. No hay violencia, no hay drama, simplemente haces que nunca se encuentren. La pregunta aparece sola. Si tus abuelos nunca se conocen, tus padres nunca nacen. Si tus padres nunca nacen, tú nunca existes. Y si tú nunca existes, ¿quién viajó al pasado para evitar ese encuentro? La mente se queda en silencio por un momento. Algo no encaja. Algo se rompe. No es una cuestión emocional, es un problema lógico profundo. Esta es la paradoja del abuelo, no habla solo de familia. Habla de causalidad, de causa y efecto, de cómo el universo conecta los eventos en una secuencia que parece no poder romperse. Lo inquietante no es el ejemplo, lo inquietante es lo que implica. Si el viaje al pasado fuera posible, el universo permitiría contradicciones, permitiría efectos sin causa, permitiría historias que se borran a sí mismas, y la ciencia, cuando encuentra una contradicción así, no mira hacia otro lado, se detiene, escucha y pregunta por qué. Por eso esta paradoja no es solo una historia curiosa, es una señal, una advertencia suave que nos dice que quizá el pasado no está hecho para ser tocado. Aquí es donde aparece Albert Einstein. Einstein no habló directamente de la paradoja del abuelo como lo hacemos hoy, pero sus ideas cambiaron para siempre nuestra forma de entender el tiempo. Antes de él, el tiempo era algo absoluto, un reloj gigante que avanzaba igual para todos. Einstein mostró algo muy distinto, mostró que el tiempo no es rígido, que depende del movimiento, de la gravedad, del lugar donde estés. El tiempo puede estirarse, puede encogerse. Puede pasar más lento o más rápido. Esto suena casi mágico, pero es real. Está comprobado con relojes atómicos, con satélites, con experimentos precisos. Viajar al futuro, de hecho, es posible en pequeños grados, pero el pasado es otra historia. Al unir espacio y tiempo en una sola cosa, lo que llamamos espacio-tiempo, Einstein abrió puertas nuevas, pero también mostró límites nuevos. Límites que no se notan a simple vista. En ese espacio-tiempo, cada evento está conectado, no como puntos sueltos, sino como parte de una estructura coherente. Cambiar uno podría afectar a todos los demás. La paradoja del abuelo aparece justo ahí, no como una fantasía, sino como una grieta en esa estructura, una grieta que la física no puede ignorar, y aquí surge la inquietud real. Si las leyes del universo permiten viajar al pasado, ¿por qué no vemos paradojas por todas partes? ¿Por qué la historia no está llena de cambios extraños, de eventos que se borran solos?
Tal vez porque el viaje al pasado no es posible. O tal vez porque el universo tiene formas de protegerse. Esta idea es profunda y tranquila al mismo tiempo. El tiempo no es un juguete, no es una carretera de doble sentido. Es más parecido a un río, puedes flotar con él, incluso acelerar un poco hacia el futuro. Pero no puedes nadar río arriba sin romper algo fundamental. La paradoja del abuelo no intenta asustarnos, intenta enseñarnos. Nos dice que hay preguntas que parecen simples, pero esconden verdades muy grandes. Y mientras pensamos en esto, mientras dejamos que la idea se asiente despacio, aparece algo curioso. No sentimos miedo, sentimos respeto, respeto por una realidad que es más compleja de lo que imaginamos, porque el tiempo no es solo una medida, es la forma en que el universo recuerda, y en ese recuerdo cada causa tiene su efecto, cada efecto su origen. Romper eso no es solo imposible, es incoherente con la forma misma en que existe el cosmos. A medida que avanzamos, vamos a dejar la paradoja sobre la mesa, respirando con calma. Vamos a entender mejor qué es realmente el tiempo, por qué el pasado parece tan firme. ¿Y por qué Einstein sigue apareciendo cada vez que intentamos doblar esa línea invisible? Porque la siguiente pregunta no es si la paradoja del abuelo es inquietante. La verdadera pregunta es más profunda. ¿Qué es exactamente eso que llamamos tiempo y por qué el universo parece protegerlo con tanto cuidado, incluso cuando nuestra imaginación quiere romperlo? Cuando empezamos a hablar de viaje en el tiempo, lo primero que ocurre es casi automático. Nuestra mente se llena de imágenes. Máquinas brillantes, relojes girando hacia atrás, portales que se abren. Todo eso viene del cine, de los libros, de las historias que hemos escuchado desde pequeños. Imaginar viajar en el tiempo es fácil, entenderlo de verdad no tanto. En el lenguaje cotidiano, viajar en el tiempo suena simple. Ir al pasado o al futuro, como quien toma un tren, salir en un punto y llegar a otro. Pero la ciencia no funciona con imágenes bonitas, funciona con preguntas incómodas, con límites claros y con pruebas. Para la ciencia, viajar en el tiempo no es una fantasía libre. Es un problema físico. Significa mover un objeto, una persona o información a otro momento del universo sin romper las reglas básicas que sostienen la realidad. Y aquí aparece la primera gran diferencia. Imaginar no tiene consecuencias. Viajar, según la ciencia, sí las tiene. Cada movimiento debe encajar con el resto del universo. Curiosamente, viajar al futuro no es tan extraño como parece. De hecho, ocurre todo el tiempo. No de forma espectacular, pero ocurre. Cuando te mueves muy rápido, el tiempo para ti pasa un poco más lento que para alguien quieto. Esto se llama dilatación del tiempo. Es real, está medida. Los satélites del GPS la corrigen a diario para que nuestros teléfonos funcionen bien. Eso significa que técnicamente alguien que viaja muy rápido envejece un poco menos, ha avanzado hacia el futuro, no ha vuelto atrás, no ha cambiado nada. Solo ha llegado a un momento posterior por un camino distinto, pero el pasado es otra cosa. El pasado se siente diferente, más sólido, más fijo, no porque lo recordemos, sino porque ya ocurrió, los eventos están cerrados, las decisiones ya tuvieron consecuencias, el universo ya avanzó desde allí. Aquí es donde la ciencia se pone seria, porque el pasado no es solo memoria, es estructura, es una secuencia de causas y efectos que ya están encajadas unas con otras. Para entender esto necesitamos tocar un concepto fundamental, la causalidad. Causalidad significa algo muy simple. Que las cosas pasan por una razón, que un evento causa otro. Empujas un vaso, el vaso cae, enciendes una vela, aparece la llama, nada ocurre sin causa previa. El universo entero funciona así, desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias. Todo está conectado por cadenas de causa y efecto. El tiempo, entonces, no es solo una línea, es el orden en que esas causas y efectos ocurren. Primero pasa una cosa, luego otra, y no al revés.
Cuando imaginamos cambiar el pasado, lo que realmente estamos haciendo es romper esa cadena. Estamos diciendo que un efecto puede existir sin su causa, o que una causa puede desaparecer después de haber producido un efecto, y eso es justo lo que incomoda tanto a la física. El pasado parece fijo porque ya está lleno de efectos que vemos hoy. Tú existes porque hubo una cadena de eventos antes. El mundo es como es porque algo lo llevó hasta aquí. No es una opinión, es una observación. Cambiar el pasado no sería como editar un recuerdo. Sería como quitar una pieza en medio de un edificio que ya está construido. Todo lo que está encima pierde sentido. Por eso, cuando la ciencia analiza el viaje al pasado, no pregunta primero cómo hacerlo. Pregunta qué se rompería si fuera posible, y la respuesta es clara. Se rompería la causalidad, se rompería la coherencia del universo. Esto no es una limitación humana, no es falta de tecnología, es una propiedad profunda de la realidad. En las historias, el pasado es flexible porque sirve a la trama. En la ciencia, el pasado es rígido porque sostiene el presente. Esto nos lleva a una comprensión tranquila pero firme. El tiempo no es una carretera con carriles en ambos sentidos. Es más parecido a una historia que ya fue escrita hasta cierto punto. Puedes seguir leyendo. Incluso puedes leer más rápido o más lento, pero no puedes borrar páginas sin que todo el libro pierda sentido. Einstein ayudó a entender esto desde otro ángulo. Al unir espacio y tiempo, mostró que cada evento tiene una posición no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Y mover eventos libremente rompe esa estructura. No significa que el tiempo sea simple. No lo es. Es flexible en algunas condiciones. Se estira, se comprime, se comporta de formas extrañas cerca de grandes velocidades o fuertes gravedades, pero esa flexibilidad tiene límites. Y uno de esos límites parece ser el pasado. Por eso, cuando hablamos de viaje en el tiempo en ciencia, no hablamos de caprichos, hablamos de compatibilidad con el universo, de encajar sin contradicciones. La paradoja del abuelo aparece justo aquí como una prueba mental. No para demostrar que el viaje en el tiempo es posible, sino para mostrar por qué no encaja con la causalidad. No importa si cambias algo grande o algo pequeño, el problema aparece igual. El universo no acepta efectos que borran su propia causa. Y esto nos deja con una sensación curiosa. El tiempo no es un enemigo, no es una prisión, es una estructura que hace posible que las cosas tengan sentido. El pasado parece fijo no porque esté prohibido tocarlo, sino porque tocarlo haría imposible explicar el presente. A medida que entendemos esto, el viaje en el tiempo deja de ser un sueño de máquinas y se convierte en una pregunta más profunda. No sobre a dónde ir, sino sobre cómo funciona el universo en su nivel más básico. Y justo cuando empezamos a aceptar que la causalidad es clave, aparece una inquietud nueva. Porque si el pasado no se puede cambiar, ¿qué pasa cuando intentamos encontrar fallos, atajos o excepciones en esa regla? Es ahí donde la famosa paradoja deja de ser solo un ejemplo familiar y se convierte en una grieta lógica que nos obliga a mirar más de cerca cómo el tiempo conecta cada evento con el siguiente, sin permitir saltos imposibles. Imagina por un momento una escena tranquila. No hay máquinas ruidosas ni portales brillantes, solo tú caminando hacia atrás en el tiempo, no muy lejos, solo unas décadas. El mundo se ve distinto pero reconocible, las calles, las personas, las decisiones que aún no se han tomado. Aquí empieza la paradoja del abuelo de la forma más simple posible. No necesitas armas ni tragedias, solo una pequeña acción, evitar que tu abuelo y tu abuela se conozcan. Tal vez cambias una cita, tal vez distraes a alguien, algo mínimo, algo que parece no tener importancia. Al principio todo parece lógico. Si evitas ese encuentro, tus padres no nacerán. Si tus padres no nacen, tú tampoco. Hasta aquí la mente sigue el hilo sin problema, causa y efecto, todo encaja. Pero entonces aparece la pregunta que lo rompe todo.
Si tú nunca naciste, ¿quién viajó al pasado para evitar ese encuentro? En ese instante, la paradoja se revela por completo. El pensamiento se muerde la cola. La causa desaparece después de haber producido el efecto. El efecto borra su propio origen. Esto es la paradoja del abuelo. No es una historia sobre violencia, es una historia sobre lógica, sobre cómo el universo parece negarse a aceptar contradicciones. Lo inquietante es que al principio la idea parece razonable. Nuestra mente está acostumbrada a pensar en cambios, cambiamos decisiones todos los días, vemos consecuencias distintas. En la vida normal esto funciona, pero el tiempo no es una decisión cotidiana. El tiempo es la estructura donde todas las decisiones existen. Por eso, al principio, la paradoja engaña. Parece solo un problema familiar, algo personal, pero en realidad es un problema universal. Afecta a todo lo que existe. Si el viaje al pasado fuera posible, el universo permitiría historias que se cancelan a sí mismas, permitiría líneas temporales incoherentes, permitiría que algo ocurra y no ocurra al mismo tiempo, y la física no tolera eso. La ciencia se construye sobre coherencia, sobre reglas que se cumplen siempre. Cuando una idea crea una contradicción lógica inevitable, no se considera una puerta abierta, se considera una señal de alerta. Aquí es donde empieza el problema científico real. No es que no sepamos cómo viajar al pasado. Es que incluso si pudiéramos, el resultado no encaja con la forma en que el universo funciona, porque el universo no solo evoluciona. Recuerda, cada evento deja huella, cada causa produce efectos que siguen adelante. Eliminar una causa después de que ya produjo efectos rompe esa memoria. La paradoja del abuelo muestra que el pasado no es solo algo que ya ocurrió, es algo que sostiene el presente. No puedes quitar un ladrillo de abajo sin afectar todo lo que está encima. Algunas personas intentan suavizar la paradoja. Dicen, bueno, entonces simplemente no podrías matar a tu abuelo. Algo siempre te lo impediría. Algo saldría mal, tropezarías, fallarías, cambiarías de idea. Esta idea tiene un nombre, principio de autoconsistencia. Significa que el universo se ajusta para evitar contradicciones. Todo lo que ocurre ya es parte de una historia coherente, pero fíjate bien, incluso esta solución no permite cambiar el pasado, solo lo protege. La paradoja sigue diciendo lo mismo en voz baja pero firme. El pasado no es editable. Otros dicen, entonces crearías una línea temporal alternativa. Otro universo, otra historia. Tú no borrarías tu nacimiento, solo crearías otro camino, pero aquí la ciencia vuelve a levantar la mano con calma. No tenemos ninguna evidencia real de que esos universos alternativos existan físicamente. Es una idea interesante, pero no una solución demostrada. La paradoja del abuelo no se resuelve inventando nuevas realidades sin pruebas. Se analiza observando cómo funciona esta realidad, y en esta realidad nunca hemos visto una causa desaparecer después de haber producido un efecto. Nunca. Por eso la paradoja es tan poderosa, porque no depende de tecnología avanzada. Depende de lógica básica, de coherencia, de sentido. No importa si viajas con una máquina futurista o con un agujero en el espacio-tiempo, el problema aparece igual, siempre. Cambiar el pasado significa destruir la cadena que te permitió llegar hasta aquí. Y eso nos lleva a una comprensión tranquila, pero profunda. Tal vez el viaje al pasado no es difícil, tal vez es imposible por diseño, no porque alguien lo haya prohibido, sino porque permitirlo rompería la estructura misma del universo. El tiempo, entonces, no es una cinta que se puede rebobinar, es una secuencia que se construye paso a paso, sin saltos hacia atrás. La paradoja del abuelo no intenta cerrar nuestra imaginación, intenta ordenarla. Nos dice, si quieres pensar en el tiempo, hazlo con cuidado. Porque el tiempo no es solo duración, es coherencia, y aquí, justo aquí, es donde la pregunta se vuelve más interesante.
Si el pasado no se puede cambiar, ¿qué dice eso sobre la naturaleza del tiempo? ¿Es rígido? ¿Es flexible? ¿O es algo más extraño de lo que imaginamos? Para responder eso, necesitamos dejar por un momento la paradoja familiar y mirar más de cerca cómo la física moderna entiende el tiempo mismo. No como una historia personal, sino como una parte profunda del universo. Y es ahí donde volvemos, inevitablemente, a las ideas de Einstein y a la forma en que el espacio y el tiempo se entrelazan de maneras que, aunque no permiten cambiar el pasado, sí revelan misterios aún más profundos sobre cómo fluye realmente el tiempo. Cuando hablamos de causalidad, no estamos entrando en algo abstracto o lejano. Estamos hablando de la regla más básica que sostiene al universo. La causalidad es la idea de que todo lo que ocurre tiene una causa y que esa causa siempre viene antes que el efecto. Es tan simple que casi no la notamos hasta que imaginamos romperla. En física, la causalidad no es una opinión, es una estructura. Significa que un evento solo puede ocurrir si algo lo provoca antes. Nada aparece de la nada, nada sucede sin motivo. Esta regla se cumple desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias más grandes. Cuando sueltas una piedra, cae, no porque quiera caer, sino porque hay gravedad actuando antes del movimiento. Cuando una estrella brilla, lo hace porque en su interior ocurren reacciones nucleares. Primero la causa, luego el efecto. Siempre en ese orden. El universo sigue una secuencia porque sin ella nada tendría sentido. No podríamos explicar nada, no podríamos predecir nada. La ciencia misma dejaría de existir. Esta secuencia es lo que nos permite entender el mundo. Es lo que hace posible decir, esto pasó porque antes ocurrió aquello. Es lo que conecta el pasado con el presente y el presente con el futuro. Por eso, el tiempo no es solo una medida de relojes. Es el orden de los eventos. Es la forma en que la causalidad se manifiesta. Ahora imagina por un instante que esa secuencia se rompe. Imagina que un efecto ocurre antes de su causa, que algo sucede sin que nada lo haya provocado, que una consecuencia borra el evento que la originó. En ese momento, el universo deja de ser coherente. No hablamos de algo raro o confuso, hablamos de algo imposible de describir. Las leyes de la física no sabrían cómo comportarse, las ecuaciones dejarían de funcionar, la realidad se volvería contradictoria. Esto es exactamente lo que ocurre cuando intentamos cambiar el pasado. Cambiar el pasado significa alterar una causa que ya produjo efectos visibles en el presente. Significa decir que el efecto existe, pero la causa ya no. Eso rompe la causalidad. Por eso la paradoja del abuelo no es solo una historia curiosa, es un choque directo con esta regla fundamental. No importa el ejemplo que uses, el problema aparece siempre. La causalidad no es negociable, no es una regla flexible. Es una condición para que el universo exista de forma estable. Aquí aparece una imagen muy útil, el tiempo como una flecha. Una flecha tiene dirección, sale de un punto y avanza hacia otro, no gira en círculos, no vuelve atrás. El tiempo, según la física, se comporta así. Esta idea se llama la flecha del tiempo. Explica por qué recordamos el pasado pero no el futuro, por qué vemos causas antes que efectos, por qué las cosas envejecen, se desgastan, cambian. Hay procesos físicos que solo ocurren en una dirección. El calor fluye de lo caliente a lo frío. Un vaso roto no se recompone solo. El desorden aumenta. Todo eso marca una dirección clara. Algunos procesos microscópicos parecen simétricos, pero cuando miramos el universo en conjunto, la dirección es evidente. El tiempo avanza. Por eso pensar el tiempo como un círculo es atractivo, pero engañoso. Un círculo permitiría volver al inicio, repetir eventos, cambiar resultados, pero la naturaleza no muestra ese comportamiento. La flecha del tiempo apunta hacia adelante porque así funciona la causalidad. Einstein mostró que el tiempo puede estirarse, comprimirse, variar según el movimiento y la gravedad, pero nunca mostró que pudiera invertirse libremente.
nunca eliminó la flecha. Incluso en las teorías más avanzadas, cuando aparecen soluciones matemáticas extrañas, la causalidad sigue siendo protegida. Siempre hay algo que impide que el efecto ocurra antes que la causa. Esto nos dice algo muy importante. El universo no solo permite la causalidad, la defiende. Cuando una teoría parece permitir viajes al pasado, los físicos miran con atención, buscan inconsistencias, buscan paradojas, y casi siempre las encuentran. No como errores pequeños, sino como problemas profundos que indican que algo no encaja con la realidad. La causalidad actúa como un guardián silencioso, no hace ruido, no se anuncia, pero está siempre presente asegurando que la historia del universo tenga sentido. Por eso el pasado parece fijo. No porque esté congelado, sino porque está entrelazado con todo lo que vino después. No puedes tocar una parte sin afectar todas las demás. El tiempo como flecha nos recuerda que avanzar es natural, retroceder no, y aquí aparece una calma extraña. Aceptar la causalidad no limita nuestra curiosidad. La enfoca, nos dice hasta dónde podemos preguntar sin romper la coherencia. El universo no nos castiga por imaginar, simplemente nos muestra dónde termina lo posible. La paradoja del abuelo, vista desde aquí, deja de ser un misterio inquietante y se convierte en una señal clara. Nos dice que el tiempo no es un juguete narrativo, es una estructura real, y mientras esta idea se asienta, surge una pregunta nueva. Si la causalidad es tan fuerte, tan protegida, ¿existe alguna forma en que el universo permita caminos extraños sin romperla? Para explorar eso, necesitamos entrar en un terreno más profundo. Un lugar donde las ecuaciones permiten cosas raras, pero la realidad sigue poniendo límites. Es ahí donde aparecen conceptos como el espacio-tiempo curvado, y la pregunta de si la gravedad podría, en teoría, doblar el tiempo sin romper la flecha que lo guía. Cuando el tiempo empezó a mostrarse como algo más que un simple reloj, aparece una figura tranquila, casi silenciosa, que cambió todo sin levantar la voz. Albert Einstein no buscaba romper el tiempo, no quería viajar al pasado, solo quería entender cómo funciona realmente el universo. A comienzos del siglo XX, la idea del tiempo era muy simple. Se pensaba que el tiempo avanzaba igual para todos, en todas partes. Un segundo era un segundo aquí y en cualquier rincón del cosmos. El tiempo era como un fondo invisible, siempre igual, siempre estable. Einstein miró esa idea con calma y dudó, no porque fuera mala, sino porque no explicaba todo lo que se observaba. La luz, por ejemplo, se comportaba de una forma extraña. Siempre viajaba a la misma velocidad sin importar quién la midiera. Algo no encajaba. En lugar de forzar los datos para que encajaran en la idea antigua, Einstein hizo lo contrario. Cambió la idea, propuso algo que al principio sonó casi imposible. El tiempo no es absoluto. El tiempo depende de cómo te mueves, depende de dónde estás. Depende de la gravedad que te rodea. Esto fue una revolución silenciosa. Según Einstein, dos personas pueden medir tiempos distintos para el mismo evento y ambas tener razón, no porque una se equivoque, sino porque el tiempo no es el mismo para todos. Si te mueves muy rápido, el tiempo para ti pasa más lento. Si estás cerca de algo muy masivo, como una estrella o un planeta grande, el tiempo también se ralentiza. Esto no es teoría sin pruebas. Se ha medido, se ha comprobado, ocurre de verdad. Aquí empieza a cambiar nuestra forma de entender el tiempo. Ya no es una flecha rígida que avanza igual para todos. Es algo flexible, algo que puede estirarse y encogerse. Pero Einstein fue más lejos. Se dio cuenta de que el espacio y el tiempo no son cosas separadas. No existen por sí solas, están unidos. Son dos caras de la misma realidad. Así nació una nueva idea, el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es una forma de decir que todo lo que existe tiene una posición en el espacio y en el tiempo al mismo tiempo. No puedes separar una cosa de la otra. Un evento no ocurre solo en un lugar, ocurre en un lugar y en un momento.
Esto cambia todo. Ya no hablamos de objetos moviéndose en un escenario fijo. El escenario mismo puede cambiar, puede curvarse, puede deformarse. La gravedad, según Einstein, no es una fuerza invisible que tira de las cosas. Es una curvatura del espacio-tiempo. La masa de un objeto deforma el espacio-tiempo a su alrededor y otros objetos siguen esa curvatura. Imagina una tela estirada. Si pones una bola pesada en el centro, la tela se hunde. Una canica que pase cerca no cae porque alguien la empuje, sino porque sigue la forma de la tela. Así funciona la gravedad, y el tiempo está dentro de esa tela. Cerca de objetos muy masivos, el espacio-tiempo se curva mucho, y el tiempo pasa más lento. Lejos de ellos pasa más rápido. No hay un tiempo único para todo el universo. Esta idea es hermosa y extraña a la vez. Nos dice que el tiempo no es algo externo. Es parte del tejido del cosmos, pero aquí viene algo importante. Aunque el tiempo sea flexible, aunque pueda ralentizarse o acelerarse, Einstein nunca mostró que pudiera romper la causalidad. Nunca dijo que el efecto pudiera venir antes que la causa. El espacio-tiempo puede doblarse, pero no se desordena. Este detalle es clave para entender por qué la paradoja del abuelo sigue siendo un problema. Porque incluso en la teoría más avanzada del tiempo, la secuencia de causa y efecto sigue protegida. El nacimiento del espacio-tiempo no abrió la puerta al pasado. Abrió la puerta a entender por qué el pasado es tan resistente. Einstein nos mostró que el tiempo no es simple, pero tampoco es libre. Tiene reglas, y esas reglas mantienen la coherencia del universo. Por eso, cuando alguien dice, Einstein probó que el viaje en el tiempo es posible, está mezclando cosas. Einstein probó que el tiempo puede cambiar su ritmo, no que pueda invertirse a voluntad. Viajar al futuro en pequeños pasos es posible. Cambiar el pasado no aparece como una opción real. Esto no quita misterio. Al contrario, lo hace más profundo, porque ahora el tiempo no es una línea rígida, pero tampoco un círculo sin orden. Es un tejido complejo donde cada hilo está conectado con los demás. Cambiar uno rompe la tela entera. El espacio-tiempo es estable porque necesita serlo. Si no, el universo no podría sostener historias coherentes, no podría recordar, no podría evolucionar. Einstein no destruyó el tiempo, lo hizo más real y al hacerlo dejó claro algo muy importante. Si existen límites al viaje en el tiempo, no son arbitrarios. Son parte de la estructura profunda del cosmos. A medida que entendemos esto, la pregunta cambia de forma. Ya no preguntamos solo, ¿podemos viajar al pasado? Empezamos a preguntar ¿qué permite realmente la física cuando se estira al límite? Porque en las ecuaciones de Einstein aparecen soluciones extrañas. Caminos raros, curvas que parecen doblar el tiempo sobre sí mismo, y es ahí, justo ahí, donde empieza el siguiente misterio. No el del cine, sino el de las matemáticas profundas. Lugares donde el tiempo parece cerrar círculos, aunque la realidad siga encontrando formas de proteger su flecha silenciosa hacia adelante. Cuando Einstein habló por primera vez de relatividad especial, no lo hizo para hablar de viajes imposibles ni de paradojas extrañas. Lo hizo para responder a una pregunta muy concreta sobre la luz, y sin darse cuenta, terminó cambiando nuestra relación con el tiempo para siempre. La relatividad especial parte de una idea sorprendentemente simple. La velocidad de la luz es siempre la misma, sin importar cómo te muevas. Da igual si estás quieto, si corres, si viajas en una nave rápida. La luz siempre corre a la misma velocidad. Esto parece un detalle técnico, pero sus consecuencias son enormes. Si la luz no cambia su velocidad, entonces algo más tiene que cambiar. Y eso que cambia es el tiempo. Antes de Einstein se pensaba que el tiempo era universal. Un reloj marcaba lo mismo aquí que en cualquier otro lugar. Einstein mostró que no, el tiempo depende de cómo te mueves. Si dos personas se mueven a velocidades distintas, sus relojes no marcan igual. No porque uno esté roto, sino porque el tiempo fluye distinto para cada uno. Esto es lo que llamamos dilatación del tiempo.
La dilatación del tiempo significa que cuando te mueves muy rápido, el tiempo para ti pasa más lento comparado con alguien que está quieto. No es una ilusión, no es percepción, es un efecto físico real. Se ha medido con relojes atómicos. Se ha comprobado en aviones, en satélites, en la Estación Espacial Internacional. Los astronautas envejecen una fracción de segundo menos que las personas en la Tierra. Muy poco, pero real. En términos humanos casi no lo notamos, pero en términos físicos es fundamental. Esto nos dice algo profundo. El tiempo no es igual para todos. Cada uno tiene su propio ritmo temporal, dependiendo de su movimiento. Aquí aparece una idea que suele confundir. Si el tiempo se puede ralentizar, ¿significa que podemos ir hacia atrás? La respuesta es clara. No, la relatividad especial permite viajar al futuro, pero solo en un sentido muy concreto. Si te mueves muy rápido durante mucho tiempo, cuando regreses, habrá pasado más tiempo para los demás que para ti. Tú avanzaste hacia el futuro de forma diferente. No cambiaste el pasado, no regresaste a él. Simplemente llegaste a un momento posterior por otro camino. Es como tomar un atajo temporal hacia adelante, pero ese atajo no funciona hacia atrás. La dilatación del tiempo no invierte la flecha del tiempo, solo cambia la velocidad a la que avanzas por ella. Este detalle es crucial para entender por qué la relatividad especial no rompe la causalidad. Aunque el tiempo pase distinto para distintas personas, el orden de los eventos se mantiene. La causa sigue ocurriendo antes que el efecto. Siempre. Einstein fue muy cuidadoso con esto. Sus ecuaciones permiten flexibilidad, pero no caos. Permiten diferencias, pero no contradicciones. Si un evento causa otro, ese orden no puede invertirse para ningún observador. Esto protege la coherencia del universo. Por eso, aunque el tiempo sea relativo, la causalidad sigue siendo absoluta. Esto es algo que suele sorprender. Relativo no significa arbitrario, significa dependiente de condiciones, pero dentro de reglas muy firmes. La relatividad especial nos permite entender por qué el tiempo no es un río que fluye igual para todos. Cada viajero tiene su propio ritmo, pero todos avanzan en la misma dirección. Aquí aparece otra imagen útil. Imagina una autopista muy larga. Todos los coches avanzan hacia adelante, pero algunos van más rápido y otros más lento. Llegan a puntos distintos en momentos distintos, pero ninguno va marcha atrás. Así funciona el tiempo en relatividad especial. Esto permite cosas fascinantes. Permite que los astronautas envejezcan menos. Permite que los relojes en satélites necesiten correcciones constantes. Permite que la tecnología moderna funcione con precisión, pero también deja muy claro lo que no permite. No permite regresar al pasado, no permite borrar eventos, no permite crear paradojas como la del abuelo. La relatividad especial no abre puertas al pasado, más bien muestra por qué esas puertas no existen. A veces se dice que Einstein probó el viaje en el tiempo. Esto es una simplificación peligrosa. Einstein mostró que el tiempo es flexible, no reversible. El futuro es alcanzable porque aún no ha ocurrido. El pasado está fijado porque ya forma parte de la estructura causal del universo. Este punto es clave para nuestra historia. La paradoja del abuelo no se resuelve con relatividad especial. Al contrario, la relatividad especial refuerza el problema. Nos muestra que incluso cuando el tiempo se comporta de forma extraña, la causalidad no se rompe. Y esto nos lleva a una comprensión más madura del viaje en el tiempo. No se trata de construir una máquina más rápida. No se trata de encontrar el ángulo correcto. Se trata de entender qué tipo de movimientos permite el universo sin perder coherencia. La relatividad especial permite viajar distinto hacia adelante, permite saltos asimétricos hacia el futuro, pero no permite saltos hacia atrás. Esto no quita magia, cambia el tipo de magia. Nos muestra un universo donde el tiempo no es rígido, pero sí consistente, donde cada observador vive su propio ritmo, pero todos comparten la misma historia.
Y mientras esta idea se asienta, surge una nueva inquietud. Si el movimiento puede afectar al tiempo, ¿qué pasa cuando no es el movimiento lo que importa, sino la gravedad? Porque si la velocidad puede ralentizar el tiempo, ¿qué ocurre cuando el espacio-tiempo mismo se curva de forma extrema? Es ahí donde la relatividad especial deja paso a algo aún más profundo. Una teoría donde el tiempo no solo depende de cómo te mueves, sino de dónde estás. Y en ese terreno aparecen ideas aún más extrañas. Ideas que parecen abrir grietas en el tiempo aunque, una vez más, la causalidad siga vigilando en silencio. Cuando Einstein dio el siguiente paso y presentó la relatividad general, el tiempo volvió a cambiar de forma. Ya no bastaba con hablar de movimiento. Ahora entraba en juego algo aún más profundo. La gravedad, no como una fuerza simple, sino como una señal de que el propio espacio y el propio tiempo pueden deformarse. Hasta entonces, la gravedad se entendía como un tirón invisible, algo que atrae objetos entre sí. Einstein propuso algo mucho más elegante y al mismo tiempo más inquietante. La masa y la energía no tiran de las cosas, curvan el espacio-tiempo, y los objetos solo siguen ese camino curvado. Dicho de forma sencilla, el espacio-tiempo es como una tela invisible que lo llena todo. Cuando no hay masa, esa tela está casi plana, pero cuando aparece algo muy pesado como un planeta o una estrella, la tela se hunde, se deforma, todo lo que pasa cerca no es empujado, simplemente cae siguiendo esa forma. La gravedad entonces no es una fuerza misteriosa, es geometría. Y el tiempo está dentro de esa geometría. Esto es clave, porque cuando el espacio-tiempo se curva, no solo cambia el espacio, cambia también el ritmo del tiempo. Cerca de algo muy masivo, el tiempo pasa más lento, lejos pasa más rápido. Esto no es una idea teórica sin pruebas. Se ha medido con relojes precisos. Un reloj en un satélite marca el tiempo de forma ligeramente distinta a un reloj en la superficie de la Tierra. Si no corrigiéramos eso, el GPS fallaría. La gravedad afecta al tiempo. Aquí es donde la historia empieza a ponerse extraña. Si la gravedad puede ralentizar el tiempo, entonces, en condiciones extremas, el tiempo podría comportarse de formas muy distintas a lo que sentimos en la vida diaria. Cerca de objetos extremadamente masivos, como los agujeros negros, la curvatura del espacio-tiempo es tan intensa que el tiempo casi se detiene comparado con el resto del universo. Desde fuera, verías a un objeto acercarse lentamente, cada vez más despacio. Desde dentro, el tiempo seguiría fluyendo con normalidad. Dos realidades temporales distintas coexistiendo. Este tipo de efectos hacen que algunas ecuaciones de la relatividad general permitan soluciones muy raras, caminos en el espacio-tiempo que parecen cerrarse sobre sí mismos, trayectorias donde, matemáticamente, podrías volver a un punto temporal anterior. Estos caminos se llaman curvas temporales cerradas. El nombre suena complicado, pero la idea es simple. Son trayectorias donde, siguiendo siempre hacia adelante según tu reloj, podrías acabar regresando a un evento del pasado. Aquí es donde mucha gente piensa, entonces el viaje al pasado es posible, pero la ciencia no se detiene ahí. Porque que una ecuación permita algo no significa que el universo real lo permita. Las dudas reales empiezan justo aquí. Primero, estas soluciones aparecen solo en escenarios muy extremos y muy ideales. Requieren condiciones que no sabemos si pueden existir realmente, energías enormes, materia exótica. Situaciones que tal vez solo viven en el papel. Segundo, incluso si esas condiciones existieran, aparecen problemas inmediatos, inestabilidades, contradicciones, violaciones de la causalidad. En otras palabras, cuando las ecuaciones parecen permitir viajar al pasado, algo más empieza a romperse. Stephen Hawking habló mucho de esto. Propuso lo que llamó la protección cronológica, una idea sencilla pero poderosa. El universo tiene mecanismos que evitan que el pasado sea alterado.
no porque alguien lo vigile, sino porque las propias leyes físicas hacen que esas situaciones extremas no puedan mantenerse. Las fluctuaciones cuánticas, la energía necesaria, la inestabilidad del espacio-tiempo, todo conspira para cerrar esas puertas antes de que se abran de verdad. Es como si el universo dijera, hasta aquí. La relatividad general es una teoría profunda y hermosa, pero no es una invitación al caos. Aunque el espacio-tiempo pueda curvarse, retorcerse y estirarse, sigue manteniendo una coherencia interna. La flecha del tiempo no desaparece. Se dobla, se ralentiza, se distorsiona, pero no se invierte libremente. Por eso, los caminos extraños en el tiempo siguen siendo una posibilidad matemática, no una realidad observada. Nadie ha visto nunca una violación real de la causalidad. Nadie ha enviado información al pasado. Nadie ha cambiado un evento ocurrido. Y eso no es una casualidad. Las dudas reales no están en si podemos imaginar estas cosas. Están en si el universo permite que ocurran sin destruir su estructura. Hasta ahora, todo indica que no. La relatividad general amplía nuestra visión del tiempo, pero no la rompe. Nos muestra que el tiempo puede ser flexible, local, dependiente del entorno, pero también nos muestra que hay límites firmes. Límites que aparecen justo cuando intentamos cruzar hacia atrás. Por eso, la paradoja del abuelo sigue intacta incluso aquí. Aunque el espacio-tiempo pueda curvarse, el universo no parece permitir que una causa desaparezca después de haber producido su efecto. Einstein abrió puertas a una comprensión más profunda del tiempo, pero no abrió una puerta al pasado editable. Y esto es importante porque nos enseña algo fundamental. No todo lo que las matemáticas permiten es físicamente realizable. La realidad es más estricta que el papel. A medida que avanzamos, la pregunta se vuelve más precisa. Si incluso las teorías más profundas del tiempo siguen protegiendo la causalidad, ¿qué pasa cuando intentamos forzar soluciones para salvar la paradoja? Es ahí donde surgen ideas como la autoconsistencia, las líneas temporales fijas o los universos paralelos. Intentos humanos de encajar el deseo de viajar al pasado con un universo que parece negarse suavemente. Y en ese intento, la paradoja del abuelo deja de ser solo un ejemplo familiar. Se convierte en una prueba de resistencia para cualquier teoría del tiempo. Porque si una teoría permite romper la causalidad, probablemente no describe nuestro universo. Y eso nos lleva al siguiente paso, a las propuestas que intentan resolver la paradoja sin romper las reglas. Propuestas que suenan elegantes, pero que esconden límites igual de profundos cuando las miramos con calma científica. Cuando se habla de curvas temporales cerradas, el nombre ya suena complejo. Pero la idea detrás de él puede explicarse con calma, sin fórmulas y sin ciencia ficción exagerada. Porque aquí no estamos hablando de películas, sino de lo que realmente dicen las ecuaciones y de lo que no dicen. Una curva temporal cerrada es, en palabras simples, un camino posible dentro del espacio-tiempo donde, avanzando siempre hacia adelante según tu propio reloj, podrías volver a un punto del pasado. No porque retrocedas, sino porque el propio espacio-tiempo estaría doblado de una forma muy extraña. La clave está en esa palabra, doblado. En relatividad general, el espacio y el tiempo forman una sola estructura, y esa estructura puede curvarse cuando hay masa y energía. Normalmente esa curvatura es suave, planetas, estrellas, galaxias, nada demasiado extremo. Pero en algunas soluciones matemáticas muy particulares, la curvatura se vuelve tan intensa y tan rara que el tiempo parece girar sobre sí mismo, como si la flecha del tiempo hiciera un bucle. Eso es una curva temporal cerrada. Ahora bien, aquí es donde hay que respirar hondo y separar dos cosas que a menudo se mezclan: lo que las ecuaciones permiten y lo que el universo real acepta. Las ecuaciones de Einstein son muy poderosas, describen muchísimos fenómenos con precisión increíble.
pero también permiten soluciones que no sabemos si pueden existir físicamente. No todo lo que es matemáticamente posible es físicamente real. Un ejemplo simple. Las ecuaciones permiten universos infinitos, universos sin materia, universos perfectamente simétricos. Eso no significa que esos universos existan de verdad. Con las curvas temporales cerradas pasa algo parecido. Existen soluciones matemáticas donde aparecen, por ejemplo, en ciertos modelos con rotación extrema del universo o cerca de objetos hipotéticos muy extraños. Pero todas esas soluciones requieren condiciones muy específicas y muy extremas, condiciones que nunca hemos observado. Muchas de ellas necesitan lo que se llama materia exótica, algo con propiedades que no conocemos en la naturaleza, energía negativa, comportamientos que no encajan con lo que hemos medido en el universo real. Aquí empieza a verse el problema. Las ecuaciones dicen, esto podría pasar si todo esto se cumple. La realidad responde, nunca hemos visto que todo eso se cumpla. Además, incluso dentro de esas soluciones teóricas, aparecen inestabilidades graves. Pequeñas perturbaciones harían que la estructura colapse. Es como intentar construir un túnel perfecto con arena seca. En el papel funciona, en la práctica se derrumba. Por eso, las curvas temporales cerradas no significan viajar libremente al pasado, no son carreteras abiertas, no son puertas esperando ser usadas. Son resultados matemáticos frágiles, extremos, muy sensibles a cualquier cambio, y aquí entra una idea muy importante. El universo real no parece tolerar estructuras frágiles que rompan la causalidad. Cada vez que una teoría parece permitir que el efecto ocurra antes que la causa, algo más entra en juego y lo impide. Fluctuaciones cuánticas, inestabilidad energética, colapsos gravitatorios. Es como si la naturaleza tuviera un mecanismo interno de defensa. Stephen Hawking lo resumió de una forma muy elegante. Dijo que el universo parece proteger su historia, que hay una protección cronológica que evita que el pasado pueda ser alterado. No es una ley escrita en piedra. Es una observación profunda. Cada vez que intentamos forzar el viaje al pasado, la física responde con problemas insalvables. Por eso, las curvas temporales cerradas no son una invitación al viaje en el tiempo, son una señal de advertencia. Nos dicen hasta dónde llegan las matemáticas y dónde empieza la realidad. La ficción toma estas ideas y las convierte en historias libres, personajes que entran y salen del pasado, cambios limpios, paradojas resueltas con facilidad. Todo fluye porque la historia lo necesita. La ciencia no funciona así. En ciencia, una sola paradoja lógica es suficiente para detener una teoría. Si algo permite una contradicción real, no se considera una posibilidad aceptable del universo. La paradoja del abuelo sigue ahí intacta. Ninguna curva temporal cerrada la elimina. Al contrario, la hace más evidente. Porque incluso si siguieras una de esas curvas, aparecería el mismo problema. ¿Cómo puedes causar algo que borra la causa que te llevó allí? Las ecuaciones no responden a eso. La realidad tampoco. Esto nos enseña algo muy importante sobre el tiempo. El tiempo no es un camino que podamos doblar a nuestro antojo. Es una estructura profunda que admite cierta flexibilidad, pero no incoherencia. La diferencia entre teoría y realidad física es justo esta. La teoría explora lo posible, la realidad decide lo permitido. Y hasta ahora, todo lo que observamos apunta en la misma dirección. El universo permite dilatación del tiempo, permite ritmos distintos, permite futuros desiguales, pero no permite pasados reescritos. Las curvas temporales cerradas son interesantes porque muestran los límites del conocimiento. No porque prometan viajes imposibles, sino porque revelan hasta dónde podemos estirar nuestras teorías antes de que se rompan. Son como señales en el borde del mapa. Aquí hay niebla, aquí termina el camino seguro. Aceptar eso no es decepcionante, es honesto.
Nos recuerda que la ciencia no está para cumplir deseos, sino para describir la realidad tal como es. Y la realidad, hasta donde sabemos, no deja que el tiempo se convierta en un juguete. Así, poco a poco, la paradoja del abuelo deja de ser un problema sin solución y se convierte en una brújula. Nos señala dónde están los límites reales del universo. Y al entender esos límites, surge una nueva pregunta, más madura, más profunda. Si el universo protege el pasado con tanta firmeza, ¿qué soluciones han propuesto los científicos para explicar por qué nunca vemos paradojas, incluso en teorías que parecen permitirlas? Ahí entramos en ideas como la autoconsistencia, las líneas temporales fijas y otros intentos de mantener la coherencia sin romper las reglas. Ideas que suenan tranquilizadoras, pero que también esconden límites que merece la pena explorar con calma. Imagina por un momento que el pasado sí pudiera cambiarse, no como un truco de ficción, sino como una posibilidad real del universo. No un gran evento histórico, no una guerra, no un imperio. Algo pequeño, un gesto mínimo, una decisión leve, un encuentro que no ocurre. Al principio la idea parece inocente, incluso atractiva. Si algo salió mal, podrías volver atrás y hacerlo de otra forma, corregir un error, evitar una pérdida, cambiar una palabra. Pero cuando miramos esto con calma, empiezan a aparecer grietas silenciosas, porque cambiar el pasado no significa solo cambiar un recuerdo, significa alterar una causa que ya produjo efectos. Y esos efectos ya están aquí, ahora, formando el presente. Si el pasado pudiera cambiarse, el presente no tendría base firme. Podría reescribirse en cualquier momento. Nada estaría realmente seguro. Nada tendría historia estable. Aquí nacen las contradicciones lógicas inevitables. Imagina que cambias un evento del pasado y ese cambio hace que tú no tomes la decisión de viajar atrás en el tiempo. Entonces el cambio nunca ocurre. Pero si no ocurre, entonces sí viajas, y entonces sí lo cambias. El universo entra en un bucle sin solución, no es una paradoja elegante, es una ruptura total del sentido. El problema no es emocional, no es moral, es lógico. Un universo donde el pasado puede cambiarse permitiría efectos sin causa, causas que desaparecen, historias que se anulan a sí mismas. No habría una sola versión de los hechos, no habría una secuencia clara, todo sería provisional. La ciencia no puede funcionar en un universo así. La memoria no tendría valor, la observación perdería sentido, el conocimiento sería inestable. Por eso, cuando los físicos piensan en estas ideas, no se preguntan qué tan emocionante sería. Se preguntan, ¿puede existir un universo coherente bajo estas condiciones? Y la respuesta, una y otra vez, es no. Las paradojas no son simples curiosidades mentales, son señales de que una idea no encaja con la realidad. En física, una paradoja profunda no es algo que se ignore, es algo que se evita. El universo, tal como lo observamos, no muestra paradojas reales. Nunca hemos visto un efecto sin causa. Nunca hemos visto información llegar antes de ser enviada. Nunca hemos visto una historia borrarse a sí misma. Eso no es casualidad. El universo parece construido de tal forma que las paradojas no ocurren. No porque alguien las prohíba, sino porque las leyes físicas no las permiten. La paradoja del abuelo funciona como una advertencia clara. Nos dice, si una idea lleva a una contradicción inevitable, entonces esa idea no describe nuestro universo. No importa cuántas vueltas le demos, no importa qué ejemplo usemos. El problema aparece siempre. Algunas personas dicen que el universo podría arreglar las paradojas de forma automática, que algo siempre impediría el cambio, un accidente, una distracción, un fallo inesperado. Esta idea, como vimos antes, se llama autoconsistencia. Todo lo que ocurre ya es parte de una historia coherente. Pero fíjate en algo importante. Esa idea no permite cambiar el pasado, solo explica por qué no puede cambiarse. La paradoja del abuelo no desaparece, se convierte en una prueba de estabilidad.
nos muestra que el universo no se deja reescribir. Otras propuestas hablan de universos paralelos. Cambias el pasado, pero no el tuyo. Creas otra línea temporal. De nuevo, suena interesante, pero no hay ninguna evidencia experimental de que eso ocurra. No hemos detectado otros universos. No hemos visto divisiones de la realidad. Es una idea matemática, no una observación física. Y aún así, incluso esa solución no salva el problema original, porque entonces ya no estás cambiando tu pasado, estás saliendo de él. La paradoja del abuelo deja de ser relevante porque ya no hay relación causal directa. La advertencia sigue en pie. El universo que observamos parece exigir coherencia. Parece exigir que el pasado permanezca fijo para que el presente tenga sentido. Esto no significa que el universo sea rígido o aburrido, significa que es consistente. La flecha del tiempo no es una limitación arbitraria, es una condición necesaria para que exista historia, memoria y aprendizaje. Si el pasado pudiera cambiarse, no podríamos aprender de él, no podríamos construir nada estable. Cada causa podría desaparecer en cualquier momento. El universo, en cambio, muestra una preferencia clara: avanzar, no retroceder. La paradoja del abuelo, vista así, deja de ser un rompecabezas inquietante y se convierte en una señal tranquila. Una señal que marca un límite natural. No todo lo que podemos imaginar es compatible con la realidad, y eso no reduce el misterio, lo hace más profundo. Porque ahora entendemos que el tiempo no es un juguete narrativo, es la forma en que el universo mantiene su coherencia interna. Cambiar el pasado no es difícil, es incompatible, y cuando aceptamos eso, la pregunta cambia de tono. Ya no preguntamos cómo romper el tiempo. Empezamos a preguntar por qué el tiempo es tan estable. Esa pregunta nos lleva a ideas más sutiles, a teorías que no buscan cambiar el pasado, sino explicar por qué nunca vemos paradojas. ¿Por qué el universo parece cerrar cualquier puerta antes de que se abra del todo? Es ahí donde aparecen conceptos como la autoconsistencia, no como una excusa, sino como una consecuencia natural de un universo que protege su propia historia. Y en el siguiente paso de este viaje tranquilo, vamos a explorar esas ideas. No como soluciones mágicas, sino como intentos serios de entender por qué, incluso cuando el tiempo parece flexible, la realidad siempre encuentra la forma de mantenerse coherente sin romperse jamás. Cuando una paradoja aparece en ciencia, no se ignora, se estudia con paciencia. La paradoja del abuelo ha acompañado a físicos y filósofos durante décadas, no porque prometa viajes espectaculares, sino porque pone a prueba algo esencial: la coherencia del universo. Y por eso han surgido varias teorías que intentan resolverla, no rompiendo las reglas, sino tratando de entender por qué esas reglas existen. Una de las ideas más sencillas y al mismo tiempo más profundas es la de las líneas temporales únicas. Esta teoría dice algo muy directo. Solo existe una historia, un solo pasado, un solo presente, un solo futuro. No hay bifurcaciones reales, no hay versiones alternativas corriendo en paralelo. Todo lo que ocurre ya forma parte de una secuencia fija. Según esta visión, si el viaje al pasado fuera posible en algún sentido, cualquier acción que realizaras allí ya estaría incluida en la historia original. No podrías cambiar nada importante porque si lo hicieras, esa historia nunca habría existido. Esto suena casi circular, pero es precisamente la idea. El universo no permite historias que se contradigan. Si algo ocurrió, ocurrió así porque no podía ocurrir de otra forma. Aquí aparece con fuerza el principio de autoconsistencia. La autoconsistencia dice que todos los eventos en el tiempo son coherentes entre sí. No importa lo extraña que sea la situación, el resultado final siempre será consistente con el pasado ya conocido. No hay paradojas reales, solo historias que ya estaban cerradas desde el inicio. Imagina que de alguna forma viajaras al pasado. Según esta idea, no podrías evitar tu nacimiento.
No porque una fuerza misteriosa te lo impida de forma dramática, sino porque cualquier intento fallaría de manera natural. Algo cambiaría, algo pasaría, el resultado sería el mismo, no es destino, no es magia, es coherencia. Este principio fue explorado seriamente por físicos como Igor Novikov. Su propuesta no dice que el viaje al pasado sea fácil o común, dice que si ocurriera no podría generar contradicciones. El universo se ajustaría para proteger su historia. Fíjate en algo importante, esta teoría no celebra el viaje al pasado, lo neutraliza, lo vuelve inofensivo. Le quita el poder de cambiar nada. La paradoja del abuelo desaparece no porque se resuelva, sino porque se vuelve imposible de activar. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Tenemos alguna prueba de que esto ocurra en la realidad? La respuesta, por ahora, es no. No hemos observado ningún evento que requiera autoconsistencia temporal para explicarse. No hemos visto efectos que solo puedan entenderse porque alguien vino del futuro. No hemos detectado señales que viajen hacia atrás en el tiempo. La autoconsistencia es una idea elegante, pero sigue siendo una propuesta teórica, no una observación directa. Otra teoría que suele aparecer es la de las líneas temporales múltiples, la idea de que cada cambio crea una nueva historia, un nuevo universo. Tú no cambias tu pasado, te mueves a otro, pero aquí hay que ser muy claros. Esta idea no está confirmada por ningún experimento. No hemos visto universos paralelos, no hemos detectado divisiones del tiempo. Es una hipótesis interesante, pero sigue siendo especulación. Además, incluso si existieran universos paralelos, la paradoja del abuelo perdería su sentido original. Ya no estarías cambiando tu pasado, estarías abandonándolo. Eso no resuelve el problema del viaje al pasado, lo esquiva. Por eso, cuando los científicos analizan seriamente estas teorías, suelen volver a la opción más simple, la más compatible con lo que observamos: un solo universo, una sola historia, una causalidad protegida. Hasta ahora, todas las pruebas apuntan en esa dirección. Nunca hemos visto cambios retroactivos, nunca hemos observado que el pasado se reescriba. Nunca hemos detectado información viajando hacia atrás en el tiempo. Incluso en experimentos cuánticos, donde el comportamiento parece extraño, la causalidad macroscópica se mantiene. No hay mensajes al pasado, no hay paradojas reales. Esto es importante, porque la ciencia no se basa en lo que suena posible, sino en lo que se puede medir, repetir y comprobar. Y hasta hoy no hay una sola evidencia sólida que apoye cambios reales del pasado. Las teorías que intentan resolver la paradoja del abuelo no lo hacen porque tengamos pruebas de viajes temporales, sino porque queremos entender los límites. Queremos saber hasta dónde llega la física antes de romperse. La autoconsistencia, las líneas temporales únicas, las protecciones del universo, todas apuntan a lo mismo. El pasado es estable, el tiempo puede ser flexible en su ritmo, pero no en su dirección. La paradoja del abuelo, entonces, no es un problema pendiente, es una herramienta, una forma de probar teorías. Si una idea permite romper la causalidad, probablemente no describe nuestro universo. Y eso nos lleva a una comprensión tranquila. El universo no necesita ser vigilado para mantenerse coherente, sus propias leyes lo hacen. Aceptar esto no elimina el misterio del tiempo, lo hace más profundo. Nos muestra que el tiempo no es un juguete, pero tampoco una prisión. Es una estructura que permite que exista historia. Y mientras avanzamos en este viaje, aparece una nueva inquietud. Si el pasado está tan protegido porque el futuro parece más abierto, ¿por qué si podemos viajar hacia adelante, aunque sea un poco? Para entender esa diferencia tan clara entre pasado y futuro, necesitamos mirar más de cerca algo que todos sentimos, pero pocas veces analizamos con calma: la dirección del tiempo, la asimetría entre lo que ya fue y lo que aún no existe. Y ahí, en esa diferencia silenciosa, se esconde una de las claves más profundas de todo este misterio.
Cuando se menciona la paradoja del abuelo, casi siempre aparece una palabra que suena tranquilizadora: universos paralelos. Para muchas personas, esta idea parece resolverlo todo. Cambias el pasado, pero no el tuyo. Creas otro camino, otro mundo, problema solucionado. Pero la ciencia real es más cuidadosa, y aquí es donde conviene separar con calma lo popular de lo probado. La idea de universos paralelos se ha usado mucho en películas, series y libros. Allí funciona bien porque permite historias limpias. Puedes viajar al pasado, cambiar algo importante y seguir adelante sin consecuencias graves. La paradoja desaparece como por arte de magia, pero la física no funciona con comodidad narrativa, funciona con evidencias. En ciencia, cuando se habla de universos paralelos, no se habla de portales visibles ni de saltos conscientes entre realidades. Se habla de hipótesis matemáticas muy específicas, con significados mucho más limitados de lo que suele creerse. Una de las ideas más conocidas es la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. Según esta interpretación, cuando ocurre un evento cuántico con varios resultados posibles, el universo no elige uno solo. Todos ocurren, cada uno en una rama diferente. Esto suena espectacular, pero hay que entender algo muy importante. Estas ramas no son universos a los que podamos viajar, no se comunican entre sí, no intercambian información, no hay puertas abiertas. Son descripciones matemáticas de cómo podrían coexistir resultados cuánticos, no mapas de realidades accesibles. Y aquí está el primer problema. Incluso si esta interpretación fuera correcta, no ofrece ningún mecanismo para viajar entre universos, ni hacia el pasado ni hacia ningún lado. No soluciona la paradoja del abuelo. Simplemente habla de cómo se describen ciertos procesos a nivel microscópico. Otra idea popular es que viajar al pasado crea automáticamente una línea temporal alternativa. Tú vienes de una historia, haces un cambio y sigues viviendo en otra. Tu pasado original queda intacto en algún lugar. De nuevo, esto suena ordenado, pero aquí aparece la pregunta clave de la ciencia. ¿Dónde está la evidencia? Hasta hoy no tenemos ninguna observación directa de universos paralelos. No hemos medido interacciones entre realidades. No hemos detectado divisiones del tiempo. No hemos visto huellas físicas que solo se expliquen con múltiples historias coexistiendo. En ciencia, una hipótesis sin evidencia sigue siendo una hipótesis. Y hay algo más profundo. Incluso si aceptáramos la existencia de universos paralelos, la paradoja del abuelo no se resuelve tan fácilmente como parece. ¿Por qué? Porque entonces ya no estás cambiando tu pasado, estás abandonándolo. El evento que te dio origen sigue existiendo en tu línea original. Tú simplemente te vas a otra. La paradoja no desaparece, se evita. Eso no es lo mismo que explicar cómo el pasado puede cambiar sin romper la causalidad. Es una forma elegante de no tocar el problema central. Además, introducir universos paralelos no elimina las contradicciones, las multiplica. Cada decisión generaría nuevas realidades. Cada viaje crearía historias sin relación causal clara. La pregunta de coherencia vuelve a aparecer, solo que a mayor escala. La física busca explicaciones simples y coherentes, no porque lo complejo sea imposible, sino porque lo simple suele encajar mejor con lo que observamos. Hasta ahora, todo lo que medimos apunta a un universo con una historia consistente, una flecha del tiempo clara, una causalidad firme. No vemos señales de ramificaciones, no vemos huellas de visitas del futuro, no vemos efectos sin causa. Eso no significa que los universos paralelos sean imposibles en principio. Significa que no tenemos pruebas de que existan de la forma en que la cultura popular los usa. Aquí es fundamental entender la diferencia entre hipótesis y evidencia. Una hipótesis es una idea que podría explicar algo. La evidencia es lo que realmente observamos y medimos. En ciencia, las hipótesis son importantes, pero no se aceptan como realidad hasta que la evidencia las respalda.
Los universos paralelos en el contexto del viaje en el tiempo siguen siendo hipótesis, interesantes, provocadoras, pero sin apoyo experimental directo. Por eso no solucionan la paradoja del abuelo de forma científica. La esquivan narrativamente, pero no la enfrentan físicamente. La paradoja del abuelo sigue diciendo lo mismo, incluso aquí. Un universo coherente no permite que una causa desaparezca después de producir su efecto. No importa cuántas realidades imagines alrededor. La ciencia no descarta ideas porque sean extrañas. Las descarta cuando no encajan con lo observado. Y hasta hoy, todo lo observado favorece una visión del tiempo con una sola historia estable. Esto no significa que el universo sea simple. Es profundamente complejo. Pero esa complejidad no parece incluir pasados editables ni saltos entre realidades. El mal uso popular de los universos paralelos viene de confundir lo posible matemáticamente con lo real físicamente, de convertir ideas exploratorias en soluciones definitivas. La física avanza con pasos lentos. Prefiere decir no sabemos antes que aceptar algo sin pruebas, y en este caso la respuesta honesta es clara. No tenemos evidencia de universos paralelos accesibles, no tenemos evidencia de cambios del pasado, no tenemos evidencia de viajes temporales reales. Lo que sí tenemos es un universo que protege su coherencia de forma consistente. La paradoja del abuelo, lejos de quedar obsoleta, sigue siendo una prueba poderosa. Nos recuerda que no todas las ideas populares tienen respaldo científico, y que el tiempo, aunque flexible en su ritmo, sigue siendo firme en su dirección, y al aceptar esto surge una comprensión más profunda. Tal vez el verdadero misterio no sea cómo viajar al pasado, sino por qué el universo se esfuerza tanto en impedir que lo hagamos. Para entender eso, necesitamos escuchar a quienes pensaron este problema con especial cuidado. Personas como Stephen Hawking, que no buscaban romper el tiempo, sino entender por qué el tiempo parece protegerse a sí mismo. Y ahí, en esa protección silenciosa, empieza el siguiente capítulo de esta historia. Stephen Hawking miró el problema del tiempo con una calma especial. No con la intención de viajar a otro momento, ni de crear paradojas interesantes, sino con una pregunta mucho más profunda. ¿Por qué el universo parece tan empeñado en proteger su propia historia? Hawking entendía que las ecuaciones de la relatividad general permitían escenarios extraños, caminos donde el tiempo parecía doblarse, soluciones matemáticas donde el pasado podía, al menos en teoría, volver a aparecer, pero también entendía algo igual de importante. La matemática no es el universo, es solo una descripción posible de él. Por eso propuso una idea sencilla y poderosa. La llamó protección cronológica. La protección cronológica no es una ley escrita de forma explícita, es más bien una observación profunda. Hawking sugirió que las leyes de la física actúan de tal forma que evitan la formación de situaciones donde el pasado pueda ser alterado. No porque alguien lo controle, sino porque esas situaciones se vuelven inestables antes de existir plenamente. Dicho de forma simple, el universo no permite que el tiempo se enrede. Cuando una teoría parece permitir viajes al pasado, Hawking se preguntaba qué pasaría realmente si se intentara crear esa situación. Y la respuesta una y otra vez era la misma. Algo saldría mal, algo impediría que ese escenario se mantuviera. Las fluctuaciones cuánticas, por ejemplo, a escalas muy pequeñas, el espacio y el tiempo no son tranquilos. Vibran, cambian, se agitan. En condiciones extremas, esas fluctuaciones se vuelven enormes y desestabilizan cualquier estructura frágil. Si intentaras crear una región donde el tiempo se cerrara sobre sí mismo, esas fluctuaciones crecerían tanto que destruirían la estructura antes de que pudiera funcionar. Es como intentar construir un espejo perfecto en medio de una tormenta constante. Desde esta perspectiva, la protección cronológica no es una prohibición, es una consecuencia natural.
El universo protege el pasado porque necesita coherencia para existir. Si permitiera paradojas reales, no podría sostener una historia estable. No podría mantener memoria, causalidad ni evolución. El pasado no está protegido por nostalgia, está protegido por necesidad. Hawking lo expresó de forma elegante y casi irónica. Dijo que la mejor prueba de que los viajes al pasado no ocurren es que no estamos rodeados de turistas del futuro. Nadie ha venido a visitarnos, nadie ha cambiado eventos históricos, nadie ha dejado huellas claras, y ese silencio es muy revelador. Si viajar al pasado fuera posible, incluso raro, el universo debería mostrar señales, inconsistencias, cambios abruptos, efectos sin causa clara, pero no vemos nada de eso. Lo que vemos es estabilidad. El tiempo, según esta visión, no es una corriente caótica, es una estructura estable, flexible en algunos aspectos, pero firme en otros. Puede estirarse, puede ralentizarse, puede pasar a ritmos distintos según la velocidad o la gravedad, pero no se rompe. No se pliega hasta el punto de perder coherencia. Esta estabilidad no es aburrida, es asombrosa. Significa que el universo puede cambiar sin perder su historia, puede evolucionar sin borrarse a sí mismo, puede ser dinámico sin caer en contradicciones. Hawking veía el tiempo como algo más que una dimensión. Lo veía como el marco que hace posible que exista una historia del universo. Sin ese marco, nada tendría continuidad. Por eso, cuando pensamos en la paradoja del abuelo desde esta postura, deja de ser una amenaza lógica y se convierte en una señal de límite. Nos dice hasta dónde llegan las teorías antes de chocar con la realidad. La protección cronológica no nos dice que no debemos imaginar. Nos dice que debemos escuchar al universo cuando imaginamos demasiado lejos. El tiempo, como estructura estable, nos permite vivir en un mundo donde el pasado tiene sentido y el futuro es abierto, donde podemos aprender de lo que ocurrió sin miedo a que desaparezca. Esto tiene algo profundamente tranquilizador. Vivimos en un universo que no se reescribe a cada instante. Un universo donde las historias permanecen, donde las causas no se borran después de producir efectos. La flecha del tiempo, entonces, no es una limitación cruel, es un regalo silencioso. Nos permite tener identidad, memoria y continuidad. Hawking no veía esto como una derrota para la imaginación humana. Lo veía como una señal de madurez científica. Entender que hay límites no reduce el misterio, lo hace más profundo, porque ahora el misterio no es como romper el tiempo, sino porque el tiempo es tan resistente. ¿Por qué el universo eligió una estructura tan estable? ¿Por qué protege su pasado con tanto cuidado? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero nos llevan a una comprensión más serena del cosmos. Un cosmos que cambia pero no se contradice, que evoluciona pero no se borra. Y cuando aceptamos esta estabilidad, aparece una nueva forma de asombro. No la del viajero que quiere escapar del presente, sino la del observador que entiende que cada momento es único e irrepetible. El tiempo no necesita ser dominado para ser fascinante, solo necesita ser comprendido. Y mientras dejamos que esta idea se asiente, surge una última inquietud. Si el pasado está protegido y el futuro es abierto, ¿qué papel jugamos nosotros dentro de esta estructura estable? Porque entender el tiempo no es solo una cuestión de física. Es también una forma de entender nuestra propia experiencia, nuestras decisiones y nuestro lugar dentro de un universo que avanza, sin retrocesos, pero lleno de significado hacia adelante. Cuando hablamos de viaje en el tiempo, casi siempre pensamos primero en el pasado, en volver atrás, en cambiar algo. Pero la ciencia nos dice algo curioso y muy claro. Viajar al futuro sí es posible, no como en las películas, no con saltos gigantes, pero sí de una forma real, medida y comprobada. Y esto cambia por completo la conversación. Viajar al futuro no significa desaparecer y aparecer años después. Significa algo más sutil.
Significa que el tiempo no pasa igual para todos y que bajo ciertas condiciones una persona puede avanzar hacia el futuro más rápido que otra. Esto no es una idea teórica, es un hecho experimental. La clave está en algo que ya hemos tocado antes, pero que ahora cobra todo su sentido: la dilatación del tiempo. Cuando una persona se mueve muy rápido o cuando se encuentra en un entorno con menos gravedad, su tiempo pasa un poco más lento comparado con alguien que está quieto o más cerca de una masa grande como la Tierra. Eso quiere decir que al regresar, esa persona estará ligeramente en el futuro respecto a los demás. Esto se ha comprobado con relojes atómicos, relojes extremadamente precisos, capaces de medir diferencias de tiempo muy pequeñas. En uno de los experimentos más conocidos, se colocaron relojes atómicos en aviones que volaron alrededor del mundo. Al compararlos con relojes que se quedaron en tierra, se vio una diferencia real, pequeña pero real. Los relojes que viajaron marcaban menos tiempo. Los satélites del GPS viven esto todos los días. Están más lejos de la Tierra, sienten menos gravedad y se mueven muy rápido. Sus relojes avanzan a un ritmo distinto que los nuestros. Si no se corrigiera esa diferencia, los sistemas de navegación fallarían en cuestión de minutos. Esto significa que el viaje al futuro no es ciencia ficción, es tecnología cotidiana, pero hay algo muy importante que entender. Este viaje solo funciona en una dirección. No hay ninguna forma conocida de usar estos efectos para volver atrás. Puedes avanzar más rápido hacia lo que aún no ha ocurrido. No puedes regresar a lo que ya ocurrió. Aquí aparece la diferencia clave entre pasado y futuro. El futuro no existe todavía. Es un conjunto de posibilidades abiertas. El pasado, en cambio, ya está escrito, ya produjo efectos. Ya dejó huella, por eso el universo permite jugar con el ritmo hacia adelante, pero no con el camino hacia atrás. Viajar al futuro no rompe la causalidad, no crea contradicciones. Nadie deja de existir porque alguien avance más rápido en el tiempo. Todo sigue teniendo sentido. Viajar al pasado, en cambio, amenaza con borrar causas, crear efectos sin origen y romper la coherencia. El universo parece aceptar una asimetría muy clara. El futuro es flexible, el pasado es rígido. Esto no es una regla impuesta desde fuera, es una consecuencia de cómo funciona la realidad. La flecha del tiempo apunta hacia adelante porque así se organiza la causalidad. Primero ocurre algo, luego vemos sus consecuencias. El futuro aún no tiene consecuencias visibles, el pasado ya las tiene. Por eso, cuando te mueves muy rápido y envejeces más lento, no estás rompiendo nada. Solo estás recorriendo la flecha del tiempo a otro ritmo. Es como caminar por un sendero. Algunos caminan despacio, otros corren, pero todos avanzan en la misma dirección. El límite definitivo aparece cuando intentamos dar la vuelta. No existe ningún experimento, ninguna observación, ninguna medición que muestre siquiera un pequeño viaje hacia el pasado. No una persona, no una señal, no una partícula con información útil. Incluso en el mundo cuántico, donde el comportamiento parece extraño, no hay mensajes claros hacia atrás en el tiempo que puedan usarse para cambiar eventos ya ocurridos. El pasado se comporta como una frontera sólida. Esto nos lleva a una comprensión tranquila. El universo no está cerrado al viaje en el tiempo, está cerrado a un tipo muy específico de viaje, el que rompe la historia. Viajar al futuro es compatible con la causalidad, viajar al pasado no lo es. Y aquí la paradoja del abuelo vuelve a aparecer, pero ahora como una confirmación, no como un problema sin resolver, sino como una señal de coherencia. El universo nos dice, puedes avanzar, pero no borrar. Puedes explorar lo que viene, pero no reescribir lo que fue. Esto tiene algo profundamente humano. Vivimos siempre viajando al futuro, segundo a segundo. Tomamos decisiones sin saber exactamente a dónde nos llevarán. El pasado queda atrás fijo, formando lo que somos. La física, en este sentido, no contradice nuestra experiencia.
la refuerza. El tiempo no es un círculo donde todo se repite, es una flecha que avanza permitiendo cambio pero protegiendo la historia, y al aceptar este límite algo se relaja, dejamos de luchar contra el pasado, empezamos a entenderlo como base, no como obstáculo. El futuro sigue abierto, el pasado no. Ese es el acuerdo silencioso del universo, y cuando lo comprendemos surge una última reflexión. Si no podemos volver atrás, si el pasado está protegido, entonces cada momento importa más de lo que creemos, porque el tiempo no se puede rehacer, solo se puede vivir. Y en el siguiente y último tramo de este viaje, vamos a mirar la paradoja del abuelo no como un problema técnico, sino como una enseñanza profunda. Una lección sobre límites, responsabilidad y asombro. Porque entender por qué algo es imposible a veces es más valioso que soñar con hacerlo. A esta altura del viaje, la paradoja del abuelo ya no se siente como un truco mental ni como una historia extraña sacada de la ciencia ficción. Se siente como una lección tranquila. Una de esas ideas que no gritan, pero que cambian la forma en que miramos el mundo cuando se asientan despacio. Lo primero que nos enseña esta paradoja es algo muy simple y muy profundo. No todo lo que podemos imaginar es compatible con la realidad. La imaginación es libre. El universo no tanto. Durante años, la paradoja del abuelo se presentó como una curiosidad narrativa, algo para provocar sorpresa, para crear historias con giros inesperados. Pero cuando la miramos desde la ciencia, su papel cambia por completo. Ya no es una historia, es una señal. Nos muestra un límite natural del universo, un punto donde las leyes dejan claro hasta dónde llega lo posible sin romper la coherencia. El universo no prohíbe cambiar el pasado por capricho. Lo impide porque hacerlo destruiría la estructura que permite que exista una historia en primer lugar. Sin pasado fijo no hay presente estable. Sin presente estable no hay futuro comprensible. La paradoja del abuelo nos obliga a dejar de pensar el tiempo como un objeto manipulable. Nos invita a verlo como una relación, una red de causas y efectos que se sostiene a sí misma. Cada evento está conectado con otros, no de forma suelta, sino profunda. Cambiar uno no es mover una pieza aislada, es tirar de toda la red. Por eso el tiempo no se deja doblar hacia atrás sin consecuencias graves. Aceptar esto no es una derrota para la curiosidad humana. Es una maduración. Es entender que hay preguntas que no se responden rompiendo las reglas, sino entendiendo por qué existen. La ciencia ficción juega con el tiempo porque el tiempo nos importa, porque todos sentimos el peso de lo que ya pasó. Pero la ciencia nos recuerda que el pasado no es un error que deba corregirse, es la base sobre la que estamos parados. Cuando dejamos de ver la paradoja del abuelo como un problema a resolver y empezamos a verla como un límite a respetar, algo cambia en la forma en que entendemos el universo. El tiempo deja de ser un enemigo, deja de ser una prisión, se convierte en un marco. Un marco que permite cambio sin contradicción, movimiento sin caos, evolución sin borrado. Aceptar lo que el tiempo permite es una forma de sabiduría científica. Nos dice que podemos avanzar, aprender, adaptarnos, pero no reescribir. El universo parece decirnos algo muy claro: puedes explorar el futuro. Puedes vivirlo a ritmos distintos. Puedes observar cómo el tiempo se estira o se ralentiza. Pero no puedes romper la historia que te trajo hasta aquí. Este límite no es frío, es protector. Protege la memoria, protege la identidad, protege el significado de cada decisión. Si el pasado pudiera cambiarse, nada tendría peso real. Cada error podría borrarse, cada consecuencia podría desaparecer. La experiencia perdería profundidad. El tiempo, al ser irreversible, le da valor a cada momento. La paradoja del abuelo nos enseña que el universo no es un lugar donde todo está permitido.
Es un lugar donde todo está conectado, donde cada cosa importa porque no puede deshacerse después. Esto también nos enseña algo sobre nosotros mismos. No podemos volver atrás en la vida, no podemos rehacer elecciones pasadas, pero sí podemos aprender de ellas, igual que el universo. El pasado no es una carga que arrastramos, es un archivo, un registro que nos permite crecer. La ciencia, en este sentido, no contradice la experiencia humana, la refleja. Cuando entendemos que el tiempo no se puede doblar hacia atrás, dejamos de desearlo, empezamos a comprenderlo. Y esa comprensión trae calma. La paradoja del abuelo no nos quita sueños, nos ordena los sueños, nos recuerda que hay límites que no están ahí para frustrarnos, sino para dar forma al sentido. El tiempo permite muchas cosas, permite cambio, permite sorpresa, permite futuro, pero no permite contradicción. Y eso es una buena noticia. Significa que el universo es confiable, que la historia no se borra debajo de nuestros pies, que lo que fue, fue y gracias a eso lo que será puede tener significado. Aceptar este límite no apaga el asombro, lo profundiza. Porque ahora el misterio no está en cómo romper el tiempo, sino en cómo funciona tan bien sin romperse. Y mientras dejamos que esta idea repose, aparece una última reflexión suave y necesaria. Si el tiempo no se puede deshacer, entonces cada instante cuenta más de lo que creemos. No vivimos en un universo que nos permite corregirlo todo. Vivimos en uno que nos permite vivirlo una sola vez. Y eso, lejos de ser una limitación, es lo que hace que cada momento sea irrepetible, valioso y real. En el siguiente y último cierre de este viaje, vamos a unir todo lo aprendido. No para dar respuestas finales, sino para despedirnos con una sensación tranquila. Una sensación de respeto por el tiempo, por sus límites y por el papel silencioso que juega en todo lo que existe. Y así llegamos al final de este viaje tranquilo por el tiempo. No con una respuesta espectacular ni con una máquina imposible, sino con algo más profundo. Una comprensión serena de cómo el universo se sostiene a sí mismo sin romperse. Después de recorrer paradojas, teorías y límites, el pasado aparece ante nosotros de una forma distinta. Ya no como un lugar al que queremos volver, sino como algo intocable. No porque esté prohibido, sino porque ya cumplió su función. El pasado es la base firme sobre la que descansa todo lo que somos ahora. Nada en el universo parece intentar borrarlo, nada intenta corregirlo. El pasado permanece porque tiene que permanecer. Si pudiera cambiarse, el presente no tendría suelo, el futuro no tendría dirección. Y eso nos dice algo muy importante. El tiempo no está en nuestra contra. Muchas veces pensamos en el tiempo como un enemigo silencioso, algo que se escapa, algo que envejece las cosas, algo que no perdona. Pero desde la ciencia el tiempo se muestra con otro rostro. No como un destructor, sino como un maestro. El tiempo enseña coherencia, enseña continuidad, enseña que cada cosa ocurre en un orden que permite entender el mundo. Gracias al tiempo, las causas tienen sentido. Gracias al tiempo, los efectos no aparecen de la nada. Gracias al tiempo, existe la memoria, la historia, el aprendizaje. Un universo donde el pasado fuera editable sería un universo inestable. Un universo sin memoria real, sin identidad, sin significado duradero. El nuestro no es así. El nuestro es un universo donde el tiempo avanza, pero no se contradice. Donde el futuro está abierto, pero el pasado permanece. Donde se puede cambiar lo que viene, pero no borrar lo que fue. Eso no es una limitación cruel, es una forma de protección. Protege la historia del universo, protege la historia de la vida. Protege nuestra propia historia. La paradoja del abuelo, vista desde aquí, deja de ser inquietante, se vuelve tranquilizadora. Nos dice que el universo cuida su coherencia con una firmeza silenciosa, que no todo está permitido porque no todo debe estarlo. El tiempo, entonces, no es un enemigo que nos empuja hacia adelante sin piedad.
Es una estructura que nos permite avanzar sin perder el sentido. Cada segundo que pasa no borra el anterior, lo conserva, lo integra, lo convierte en parte de una historia más grande. Cuando aceptamos que el pasado es intocable, algo se aligera. Dejamos de desear volver atrás. Empezamos a mirar el presente con más atención y el futuro con más responsabilidad. Porque si no podemos rehacer el pasado, entonces cada decisión importa, cada momento cuenta, cada elección deja huella. La ciencia, lejos de quitarnos magia, nos ofrece una forma más profunda de asombro. Nos muestra que vivimos en un universo que no se reescribe, pero sí evoluciona, que no se corrige, pero sí aprende. El tiempo no nos da segundas versiones del pasado, nos da una sola oportunidad de vivirlo. Y eso le da valor a todo. En ese sentido, el tiempo no es un juez, es un testigo. Observa cómo el universo se despliega sin volver atrás, creando complejidad, creando historia, creando significado. Y nosotros somos parte de ese despliegue. No estamos atrapados en el tiempo, estamos contenidos por él, sostenidos por su orden silencioso. Aceptar esto no apaga la curiosidad, la dirige, nos invita a preguntar mejor, a explorar lo que sí es posible, a respetar los límites que hacen que todo tenga sentido. El viaje al pasado puede ser imposible, pero el viaje al entendimiento está siempre abierto. Y quizás ese sea el verdadero regalo del tiempo, no permitirnos volver atrás, sino permitirnos comprender. Comprender por qué las cosas son como son, por qué el universo necesita estabilidad, por qué la historia no se borra, por qué cada instante es único. Cuando miramos el tiempo así, deja de ser una cuenta regresiva, se convierte en una narrativa profunda donde cada capítulo importa porque no se puede reescribir, y en ese entendimiento hay paz. Paz al saber que el universo no se rompe, paz al saber que la realidad es firme, paz al saber que aunque no podamos cambiar lo que fue, podemos influir en lo que viene. El tiempo sigue avanzando sin ruido, sin prisa, sin mirar atrás, y nosotros avanzamos con él. No como viajeros que quieren huir del pasado, sino como observadores conscientes de que cada momento existe solo una vez. Gracias por acompañar este recorrido lento y reflexivo por uno de los misterios más profundos de la ciencia. Si alguna vez vuelves a pensar en el tiempo, hazlo con calma. No como algo que te persigue, sino como algo que te enseña. Porque el tiempo no está aquí para ser vencido, está aquí para ser vivido, comprendido y respetado. Y con esa idea tranquila, dejamos que el reloj siga su curso natural, sabiendo que aunque no podamos volver a